Bienvenidos a Vida en Abundancia. Jesús dijo: Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Tu mejor momento es ahora. Llénate de fe, esperanza y amor. Con vosotros, vuestros amigos Samuel y Raquel, desde las iglesias Río de Vida. Saludos a todos en este nuevo día que el Señor nos ha dado. Espero que estén felices, contentos y sobre todo que estén expectantes con lo que Dios quiere hablar a sus vidas. Hola Raquel. Hola, muy buenos días Samuel. ¿Cómo estamos? Buen día. Aquí estamos. Bueno, hoy te he sorprendido porque he comenzado yo y no has comenzado tú, ¿verdad? Pero está muy bien que Así, seas tú ¿no? el azafato. El azafato, ¿no? Es que vamos a ver, siempre estoy yo haciendo azafata, siempre estoy yo saludando a esta nuestra querida audiencia, Sí. Toda la gente que nos sigue, para ver cómo yo de manera tan sutil me meto contigo. Bueno. Y esas cosas. Y cómo tú sonríes y no sabes qué decir ni qué contestar. No, Pero está muy bien que hayas empezado tú. A ver si te vas acostumbrando. Sí, ¿no? A saludar, a orar, que parece que aquí la cristiana soy yo. Sí, ¿no? En este programa la única que ora soy yo. Bueno, pero eso es lo que yo quiero, que la gente vea que tú eres cristiana. Porque si no... Ostras, estás yendo muy rápido. Sí. Estás yendo muy rápido Sí, y a yo mí lo esto sé. no me gusta. Tú en tu sitio, amigo, y yo en el mío. Vaya a ser que cambiemos los papeles y siempre saldrás perdiendo. Bueno, yo soy oye. cristiana antes que tú. Sí. Yo soy bautista y los bautistas somos los verdaderos cristianos, los de la sana doctrina. Y yo soy pentecostal. Ya ves tú, cómo interpretáis la Biblia los pentecostales sin querer meterme en problemas y perdona a quien ofenda. Pero qué cosa, que un bautista se puede casar con un pentecostal. Que por cierto, nuestro hijo se casa en julio y se va a casar con una bautista, señores. Exactamente, es que yo he orado para que mis generaciones guarden la sana doctrina. Bueno, yo he orado para que mis generaciones guarden el fuego del Espíritu Santo. Así que sana doctrina y fuego del Espíritu Santo, ¿no? La mejor combinación. La mejor combinación. A ver qué vas a decir hoy. Sí. Porque ya sabes que si no es sana doctrina, yo automáticamente corto el programa. O sea, yo hago así, me levanto, me voy y te arreglas como puedas con la audiencia. Bueno, un saludo a todos los que nos ven y nos escuchan. Eso es lo primero. Lo segundo, Raquel, que quiero decir Dime. es que todos los domingos en Torrevieja nos estamos reuniendo en el Auditorio Internacional. Exactamente. Que tiene una capacidad para 1.200 personas a las 11 de la mañana. Ahora con las medidas de restricción y eso, Ujú. y para unas cuantas menos, pero hay capacidad para muchos. Todos los domingos a las 11 de la mañana, desde luego, si eres de Torrevieja, contacta con nosotros para que te mandemos cómo hacer la reserva. La entrada es Y libre. si no, tranquilos, siempre dejamos un área del Para los auditorio nuevos. para la gente que viene sin ningún tipo de reserva, ¿vale? Nosotros habitualmente para los que somos de Río de Vida, pues tenemos un número al que hacemos una reserva y la gente ya reserva su lugar. Pero no se preocupen, tenemos una zona del auditorio reservada para esas personas que no saben cómo hacer reserva, pero quieren venir ese domingo a congregarse con nosotros, ¿vale? Entonces, no se preocupen, bienvenidos los que no tengan iglesia en Torrevieja y quieren venir a congregarse con nosotros. A las 12:30 de la mañana estamos en Elche, en Eteria Business Center. Es otro lugar que tenemos alquilado. Es un auditorio mucho más pequeño, pero hermoso también. Que tenemos que empezar a plantearnos muchas cosas. Sí, en la avenida de Alicante 132, segunda planta. Y después, 6 de la tarde, el domingo, estamos en la ciudad de Alicante, en nuestro auditorio en Río de Vida, en el Polígono Industrial de Rabas. Así que hay 3 reuniones si eres de Torrevieja, Elche, Alicante. Por favor, te esperamos cada domingo, ¿no? Y bueno, dicho esto, vamos a entrar Hecho el anuncio, vamos directo. Vamos a la palabra, al si te tema, parece, ¿no? ¿Qué es lo que la gente está esperando? El título de hoy es ¿Cuándo? Y voy a hablar del cuándo de Dios. Y Vale. es algo que la verdad me motiva y me bendice un montón porque a mí personalmente me ha hablado y me ha animado y me ha recordado algunas cosas que Qué creo, bien. Raquel, que son esenciales. O sea que hoy queremos animar a la audiencia, y traerles como una palabra pues eso, de aliento y de fortaleza en este día, ¿no? De eso se trata. De eso se trata. Vale. Vamos a leer un salmo que es el Salmo 126, versículos 1 y
126, versículos 1 y 2. ¿Y lo tienes ahí? Sí. ¿Qué dice? ¿Qué versión? La que quieras. Mientras diga cuándo, la que quieras. Pues fíjate que lo dice. Fíjate que lo dice. Vale, estás tú gracioso hoy, Sí, ¿no? sí, sí. Estás como tú muy... Sí. Vale. Mañana el mismo desayuno. Es que por favor. estás muy guapa, me tienes enamorado, entonces Por favor, lo tenía no que decir. vuelvan a encender las velas en este plato. Sí, nos de han puesto televisión. velas hoy, así No que... las vuelvan a encender. Mira que yo avisé, yo dije, no enciendan velas, que este hombre se pone romántico y se acabó. Bueno, vamos para allá. Salmo 126. 1 y 2. Cuando el Señor, el Señor trajo a los desterrados de regreso a Jerusalén, fue como un sueño. Nos llenamos de risa y cantamos de alegría, y las otras naciones dijeron, cuántas maravillas ha hecho el Señor por ellos. Precioso este salmo. Es bien bonito. Es bien bonito. La versión tuya habla de pasado. La mía, la Reina Valera, habla de futuro. Dice, cuando el Señor hiciere volver la cautividad. Que hay una canción... Sí, ¿verdad? muy antigua, ¿no? Que sí, se cantaba. muy chula. Ahora, hablando un poco de ¿cuándo es la gran pregunta que todos nos estamos haciendo en este tiempo? Creo que la palabra que más retumba dentro de esta pandemia, esta crisis, esta situación que estamos viviendo es esa gran pregunta, es ¿cuándo, no? ¿Cuándo volveremos a la normalidad? ¿Cuándo volveré a tener paz? ¿Cuándo comeremos juntos? ¿Cuándo volveré? ¿Cuándo volveremos a comer juntos? ¿Cuándo volveré a trabajar? Y algún otro soltero que estará diciendo ¿cuándo me casaré? Lleva años diciendo esa pregunta, ¿no? Pero la realidad es que, Raquel, Dios sabe cuándo. Y eso es algo muy sencillo, pero creo que es algo muy importante, ¿no? Y esa pregunta está en nuestro interior, está clavada en nuestros corazones, ¿no? ¿Cuándo? ¿Cuándo volveré a ver a mis hijos? ¿Cuándo regresaré a mi país a ver a mi familia? ¿Cuándo conseguiré ese trabajo? Hay gente que lleva mucho tiempo en el paro, hombres de negocios, mujeres de negocio que llevan mucho tiempo sin firmar un negocio. ¿Cuándo? ¿Cuándo terminará esta pandemia? ¿Cuándo terminará esta situación? Y es la gran pregunta, ¿no? Yo he escrito algo y es lo siguiente, no es un principio, no es nada, es una realidad, y es que el cuándo de Dios tiene una fecha. Ajá. Y es muy importante, ¿no? Fíjate que usamos una frase para consolarnos entre los hermanos en Cristo, ¿no? Y la iglesia. Y solemos utilizar esta frase, el Señor sabe cuándo, ¿de acuerdo? Sí. Y la hemos utilizado en tantas ocasiones y es una expresión que usamos. Lo que pasa es que es verdad que muchas veces esa frase lo que denota es mucha desesperación y mucha impotencia. A veces... decimos esa frase y si yo qué sé, si somos honestos, muchas veces esa frase no está hablando de fe. No. Está hablando de frustración, está hablando de cansancio, está hablando de no saber qué decir. Exactamente. Y ojo, que no creo tampoco que sea pecado, porque hay veces que en ciertos ámbitos cristianos parece como que hablar así fuera pecado, o parece como que hablar así fuera malo. Ya no tienes fe. No, es que cuando la prueba o cuando las circunstancias se alargan por mucho tiempo, nos es lícito cansarnos, nos es lícito frustrarnos. Y fíjate que no creo que sea pecado, porque de haber sido pecado, Dios no hubiera escrito versículos como estos para levantarnos el ánimo. Si en algún momento de nuestra vida sentirnos frustrados, tristes, cansados, fuese pecado, creo que muchos de los versículos que hay en la Biblia que el Señor escribe para alentarnos y para fortalecernos, no estarían escritos. Porque luego hay mucha gente que se siente mal cuando se siente cansada. Se siente mal cuando por causa de todo esto se siente frustrada o no están viendo en ese momento ese más allá, ¿no? Que Dios tiene para nosotros. Y de verdad que yo en esta mañana quiero decir que no estamos pecando. Es que es normal. Y como Dios lo sabe, Él
llenó su palabra con palabras de fortaleza, con palabras de aliento. Entonces no es pecado eso. Por eso en esta mañana queremos decirte que el Señor sabe cuándo, pero no como una expresión que nace en un no tengo respuesta para hablar de lo que estás pasando, sino como una convicción. Exacto. Queremos enfocarnos en que lo que estamos hablando hoy no es para pasarte una mano por encima y decirte, hey, el Señor sabe cuándo, sino te estamos diciendo algo de lo que estamos convencidos, y es que el Señor sabe cuándo. Hay un cuándo de Dios. Que hay una fecha, o sea, hay una fecha límite, hay un final a esto que estamos viviendo. Y es cierto que nosotros en el día a día nos agotamos, pero Dios no ha perdido el control. Totalmente. Y como Dios no ha perdido el control, Él sabía la fecha de inicio, pero Él le ha puesto. Fíjate que sí creo que cuando vienen momentos difíciles como el que estamos viviendo, no ha sido enviado por Dios, ¿vale? Creo que esta pandemia no ha sido enviada por Dios, pero Dios sí le ha puesto fecha límite, Dios sí le ha puesto la fecha final. Entonces es verdad que a veces vivimos cosas que no han sido enviadas por Dios, pero en su misericordia Él sí le pone fecha límite. Entonces lo que te estamos queriendo decir en esta mañana, que sí, que tiene una fecha límite, que tiene un tope, que Dios va a decir hasta este día, cuando llegue este día se terminó esto. Y eso es lo que tenemos que creer y llenarnos de aliento. Así que vamos a hacer de esta expresión, el Señor sabe cuándo, una convicción. Exacto. En esta mañana. Creo que la única forma de llevar una expresión, una convicción, es volviendo a conectarnos con aquello que creemos. Estoy convencido, Raquel, que muchas veces en nuestras vidas nos desconectamos de aquello que creemos. Sí. Por la erosión de la frustración, del dolor. Lo creemos muy en el fondo de nuestros corazones, pero no está en tamaño prioritario, no está en modo. Es como esta lucecilla que efectivamente, se está es una lucecilla lejana, ¿no? Ajá. Y tenemos que volver a conectarnos con lo que creemos. Yo he escrito algo que creo que es una realidad. No es lo mismo saber que Dios lo puede hacer que creer que Dios lo puede hacer. No es lo mismo, ¿de acuerdo? Y esto es muy importante, ¿sabes? Creo que en la iglesia sabemos demasiado que Dios lo puede hacer. Y está bien, necesitamos el conocimiento, necesitamos el entendimiento, pero sobre todas las cosas necesitamos la fe. La Biblia no es un libro para aprenderlo, sino que es un libro para creerlo. Claro. ¿De acuerdo? La palabra de Dios es no solamente, pues sí, tenemos que entenderla, aplicarla, pero tenemos que creerla también, ¿no? Entonces, saber que Dios lo puede hacer, ¿de acuerdo? Y otra cosa es creer que Él lo va a hacer. Exactamente. Tenemos que creerlo, ¿no? La verdad es que sabemos muchas cosas, pero ninguna de ellas nos cambia la vida. Quiero Totalmente. decir, yo qué sé, uno pues si ha estudiado un poquito, pues sabe un montón de cosas, pero esas cosas no te están cambiando ni te están moviendo. Creo que el creer es como esa mecha que nos motiva a caminar y que nos motiva a seguir hacia adelante. Entonces, saber, pues sí, hay un refrán que dice que el saber no ocupa lugar. Nuestro cerebro necesita conocimiento para seguir en funcionamiento, pero nuestra alma, nuestras decisiones tienen que estar tomadas por lo que creemos y tal vez no tanto por lo que sabemos. Fíjate, Raquel, que tus circunstancias o tu situación no cambian por saber que Dios lo puede hacer. Claro. No te sirve de nada saber que Dios lo puede hacer. Necesitas creer que Él lo está haciendo ya. Entonces, necesitamos pasar esas expresiones a convicciones. Fíjate que Dios sabe cuándo, porque Él es omnisciente. Omnisciente es que todo lo sabe, ¿de acuerdo? Y tenemos que aprender que Dios tiene el cuándo, aunque tú y yo no lo tengamos. O sea, Dios tiene el cuándo para nuestras vidas, aunque tú y yo pues no sepamos nada. Pero creo que ese es el problema, El problema es que nosotros siempre está... No saber nos mata, ¿vale? No saber nos mata. Dios mío, o sea, lo tenemos que saber todo, porque si no lo sabemos todo, es como que nada nos vale. Y creo que, fíjate, creo que Dios de alguna manera lo ha hecho de esa manera para que sigamos dependientes de Él.
creo que hay un problema en el ser humano cuando lo sabe todo. Es que se cree autosuficiente y se cree mejor que nadie. Es intrínseco en el ser humano. O sea, no va por dentro. En el momento en que tú sabes más que otro, ya te crees mejor. Totalmente. Y es verdad que creo que Dios, que ha sido nuestro creador, Él nos conoce mejor que nadie. Creo que Él sabe perfectamente cómo tenernos enganchados a Él. Y creo que la manera de tenernos enganchados a Él es precisamente eso. Darnos la convicción de que todo va a ir bien por cuanto Él está con nosotros, pero no darnos todas las respuestas nada más porque las pidamos, ¿no? Entonces, de esa manera vivimos como conectados siempre a Dios y dependientes de Dios. Fíjate que la información está, Dios lo ha agendado. Lo único es que nosotros no lo sabemos, no sabemos cuándo va a ser el cuándo de Dios. De repente ese cuándo va a suceder en unos minutos en tu vida, ¿de acuerdo? Y es como la pregunta que hacen los niños cuando los papás salen de viaje. Papá, ¿cuándo vamos a llegar? Nuestros hijos eran pesados. Con eso, ¿qué contestaban los padres? Hijo, falta poco, hijo, falta poco. Y que por cierto, que mentirosos no, porque acabábamos de salir y por tenernos callados decíamos, hijo, falta poco, apenas habías hecho 5 kilómetros. Pero fíjate que mientras los niños no sabían cuándo iban a llegar, sabían que iban a llegar porque con sus padres estaban seguros. Claro, lo que pasa es que sí es verdad, y ahí es donde decimos que está bien, ¿vale? Sí es verdad que saberte seguro en el trayecto y saber de que vas a llegar no te quita la desesperación de cuándo vas a llegar. Y eso es lo que muchas veces nos pasa a nosotros. Sabemos que estamos con nuestro Padre, sabemos que todo está bien, que estamos seguros de que vamos a llegar, pero es inevitable que en algún momento del trayecto nos desesperemos y ahí preguntemos. Totalmente. Y es verdad que por eso no nos podemos ni condenar, que a veces algunos lo hacen, ni sentirnos pecadores. Solamente recuperar la creencia de que, un momento, estoy seguro, voy a llegar, todo está bien. Efectivamente, y es lo que tenemos que hacer. Mira lo que dice Juan capítulo 15, versículo 15, dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Hay personas que saben y otras personas que no saben, ¿de acuerdo? Y no es que unos sean mejores o no. Fíjate, Raquel, es posible servir a Dios y no saber cuándo. Y a lo mejor hay gente que dice, pastor, yo estoy sirviendo al Señor, sirviendo en mi iglesia, pero sé cuándo no está llegando. Es posible servir y no saber cuándo. Es posible ser Exacto. hijo. Fíjate lo que te digo, es como hemos dicho antes el ejemplo, es posible ser hijo y no saber cuándo. ¿De acuerdo? Y es posible que nuestra vida vaya a mejorar increíblemente, que vaya a ocurrir un milagro en nuestra familia, que vaya a ocurrir un milagro en las congregaciones en España, que vaya a ocurrir un milagro que llevamos años orando. Es posible que ocurra en los próximos minutos, en las próximas horas, en los próximos días y no saber cuándo. Es posible, ¿no? Entonces, hay algo que he escrito que creo que es importante y tiene que ver con la fe, pero si quieres saber, cree, porque lo que crees sucede. Entonces, la mejor manera de saber es creyendo. Totalmente, es creyendo, ¿de acuerdo? Y si yo puedo creer, voy a poder saber por qué. Y fíjate que habitualmente queremos saber para creer. Sí. Y con el Señor es totalmente diferente. Empieza a creer. Y cuando creas, vas a saber y te vas a dar cuenta y vas a ver todo lo que estabas deseando y soñando ver. Entonces, lo importante aquí de todo de lo que estamos hablando es que Dios tiene un cuándo. Así que relájate en esta mañana, viaja con nosotros, descansa en el Señor. Dios tiene un cuándo, en cualquier momento se va a desatar el cuándo de Dios, ¿no? Fíjate, Raquel, que quizá no entendamos qué está pasando con la política, con la vacuna famosa, bueno, con el tranquilos, COVID. creo que hay poca gente que sabe en este país qué está pasando con la política. Creo que ni ellos mismos saben lo que está pasando. Pero con la vacuna, con el COVID. Pero ¿saben qué? Confiemos en el Señor. Dios está al control. Dios tiene un cuándo. Vamos a salir adelante. Y quiero aclarar algo, Raquel. Dios no es como nosotros, ¿vale? Menos mal. Y se lo digo a la audiencia, Dios no es como tú. Amén. Dios no es como usted, ¿de acuerdo?
Él no improvisa o responde a circunstancias. Él lo tiene todo perfectamente diseñado, agendado y preparado. O sea, nuestra tendencia es improvisar. Sí. Nunca sabemos. Y sobre todo cuando no sabemos el cuándo. Claro, improvisamos. Y cuando viene una situación a casa, viene una crisis, viene un problema, improvisamos. Pero Dios conoce el principio y conoce el final. Él no ha improvisado. Él lo ha planeado todo perfectamente para que en el cuándo de Dios suceda, ¿no? Claro. Por eso creo que... Oye, pero eso es maravilloso. O sea, saber que tenemos un Dios que no improvisa, sino que ya lo sabe todo. Oye, eso nos debiera dar mucha más seguridad. Totalmente. O sea, entonces, está bien. Todo eso sustenta una vez más que Dios sigue estando en control de todas las cosas. Entonces, es maravilloso saber que Dios ya tiene mi historia escrita, que yo solamente tengo que mirar al cielo, escuchar su voz para poder ser fiel a esa historia que Él ya ha escrito para mí. Totalmente. Entonces, por eso, Raquel, tú y yo y ninguno de nosotros estamos a merced de nuestros enemigos. No estamos a merced de aquellos que nos Y fíjate, odian. ni de las circunstancias tampoco. Tampoco. No estás a merced. Probablemente ustedes tienen personas que están esperando su final, así como nosotros las tenemos. Creo que todos tenemos algún enemigo que está deseando vernos caer, ¿de acuerdo? Todos, pero no estamos a merced de ellos. Dios quiera que nosotros no estemos deseando que ellos caigan. Efectivamente, eso Creo es lo que importante. Eso es lo importante, lo que nuestros enemigos deseen para nosotros. No tiene el por qué cambiarnos a nosotros. Nosotros no tenemos que desear que ellos caigan. Así es, pero nosotros estamos a merced del cuándo de Dios. Exacto. Estamos esperando el cuándo de Dios. Va a suceder en cualquier momento. Mira, hay un texto que quiero leer en Job capítulo 23, 10 que bendijo mi vida. Me hizo hasta llorar estas semanas pasadas. Pero ahora no vas a llorar. No, ahora no voy a llorar. Vale. Pero me hizo Porque hasta... si no, no voy a saber cómo va a reaccionar, te aviso. Bueno, pero me hizo hasta llorar y está en Job capítulo 23, versículo 10. Dice así, dice, mas, esto es Reina Valera. Voy a leer Reina Valera y Nueva Traducción Viviente, ¿vale? Reina Valera dice así, dice, mas Él, hablando de Dios, conoce mi camino, me probará y saldré como el oro. Qué bonito. Es un texto y a mí me... Y ese Job era, yo no sé, pero tiene unas frases... Tenía que ser extraterrestre, seguro que era humano. Fíjate, y te lo leo en Nueva Traducción Viviente, dice, sin embargo, Él sabe a dónde yo voy y cuando me ponga a prueba, saldré tan puro como el oro. Y es impresionante porque yo no sé cuándo, pero sí que sé que saldré como el oro. Ajá. Que todo esto va a pasar, que cuando pase voy a ser como el oro y todo lo que me contaminaba, el valor que yo tenía, va a desaparecer y se va a manifestar aquello que valgo. Fíjate que yo creo que creer en el cuándo de Dios nos ayuda a salir de la situación de manera distinta como otro lo haría. Creo que saber que ese cuándo existe, saber que ese cuándo va a llegar, va a crear en mí o va a forjar en mí unos valores que a lo mejor otra persona no va a tener y me va a permitir salir de esa situación de manera totalmente distinta. Y basándonos en la historia de Job, tú ves a un hombre que, rayos, todo lo que pasó, pero cómo se condujo a través de esa situación, las cosas que llegó a admitir y a aceptar y a reconocer de sí mismos. A veces tú oyes estas frases de Job y es como que el mismo que dijo, aquello que temí, eso mismo me aconteció. Pero es que creo que una persona que sabe el cuándo de Dios, y no solo lo sabe, sino que lo cree y está convencido que ese cuándo de Dios va a llegar, aprovecha súper bien ese tiempo aún de dificultad o ese tiempo de incertidumbre para salir como el oro, creando virtudes, creando fortalezas, creando valores que a lo mejor otra persona que no sabe o no cree ese cuándo se desespera y pierde todo en su existencia. Así y creo es. que fue lo que le pasó a Job.
Job creyó en ese cuándo y supo reconocer, supo arrepentirse, supo ser transformado y por eso salió como el oro. Y yo quiero animar a la audiencia a hacer algo y quiero interactuar con vosotros. Quiero animaros a que escribáis en vuestras redes sociales: después de todo esto me vas a ver brillar. Job 23:10. Después de todo esto me vas a ver brillar. Job 23:10. Porque eso es lo que dice el pasaje, pero que lo escribas con esas palabras. Y Dios tiene un tiempo, Dios tiene un calendario, Dios tiene una agenda, Dios tiene un reloj, Dios tiene un tiempo y estación para cada propósito. Exacto. Bajo el cielo. Ahora vamos a ir al texto para desmenuzarlo un poquito en los últimos minutos que tenemos. El texto dice: cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión. Esta palabra la escribe el salmista sin saber lo que iba a pasar. Escribe para el futuro, no solo para aquellos que estaban cautivos en Babilonia, sino también para aquellos que hoy estamos cautivos en alguna circunstancia. Exacto. Y el salmista escribe esa palabra, esa canción, que es una canción profética de algo que va a suceder. Ay, Dios mío, yo oigo el versículo y me resuena la musiquita en la cabeza. De la cabeza, ¿no? Y así que esta palabra es para gente que lo ha perdido todo y que fueron llevados como esclavos, están bajo la esclavitud de alguna circunstancia, alguna situación imposible, ¿no? Son personas que dicen, como dijo Israel, dijo Sión en Babilonia, dice: ¿cuándo volveremos a ver lo que vimos? ¿Cuándo volveremos a sentir aquello que sentíamos? Dice la palabra de Dios que ellos colgaron las arpas en los árboles junto a los ríos de Babilonia, dejaron de cantar, a pesar que los babilonios decían: cantad para nosotros. Ellos ya no podían cantar. Qué actual ese versículo, ¿eh? Imagínate, ¿de acuerdo? Qué actual. ¿Cuándo regresaremos a Jerusalén, la tierra del Señor, la tierra de la presencia de Dios, la tierra del Shalom, de la tierra de adversidad, incertidumbre, sufrimiento, muerte en la que estamos viviendo? O sea, cuadra tanto como para este tiempo, ¿no? Y creo que todos hemos pasado o estamos pasando por estaciones de lágrimas. Todos tenemos un momento de agonía y dolor donde se te desgarra el corazón. Nosotros hemos predicado y hemos servido en medio del dolor en muchas ocasiones. ¿Y cuántas veces no hemos tenido que sonreír a los que estaban a nuestro alrededor? Y mientras interiormente estábamos devastados, manifestar una sonrisa para que la gente creyera que todo estaba bien. ¿Cuántas veces no hemos reído en medio del dolor, no? Y creo que a todos nos ha pasado, sí, ¿no? Yo creo que habrá muchas mamás que nos estén oyendo que digan: uy, tú no sabes cuántas veces le he contado cuentos, o he llegado a casa sonriendo para que mis hijos no sepan, o un padre para que mi esposa no se preocupe. Creo que hay mucha gente que se puede sentir realmente identificada con lo que estamos diciendo ahora. Totalmente. Y fíjate, Raquel, que hay un lamento en nuestro corazón en este tiempo, con todo lo que estamos pasando, todo lo que está sucediendo en las iglesias. Nadie habla, todo el mundo habla de las cafeterías, todo el mundo habla de los bares, todo el mundo habla de los cines, todo el mundo habla del ocio, todo el mundo habla del turismo. Nadie habla de las iglesias. Nadie habla de las iglesias. Nadie habla de tantas cosas que están sucediendo, las familias. Pero sabes que hay un lamento, ¿de acuerdo?, que lleva a preguntarnos cuándo se terminará todo esto, ¿no? Y sabes, Raquel, hay un tiempo, hay una hora, hay un instante en el que Dios dice: ya basta, y es el cuándo de Dios. Exacto. Y ese día va a llegar. Y va, exactamente, es que va a llegar. Va a llegar. O sea, no es una ilusión, es que va a llegar. Y solamente tendríamos que mirar al pasado y darte cuenta de cuántas cosas nos ha librado el Señor, de cuántas cosas nos ha sacado el Señor, de cuántas situaciones de repente Dios trajo la respuesta y la solución. En esta ocasión va a ser exactamente lo mismo. Va a llegar ese día y ese cuándo de Dios. Cada día que pasa estamos más cerca de nuestro sueño. Exacto. Porque, ¿y si hoy es el cuándo de Dios para ti? ¿Lo puedes creer? ¿Puedes creer que hoy va a pasar algo? ¿Algo bueno hablo?
¿Puedes creer, iglesia, que va a suceder algo? ¿Puedes creer, España, que algo va a suceder en los próximos meses? Y que a pesar que todo está mal, todo va a cambiar. Podemos empezar a creer esto. Fíjate, Raquel, que el salmista David no tenía datos de cómo sucedería, pero lo escribió para todos nosotros hoy. Sí. Y no sabían cuándo. Y resulta que el imperio babilónico cayó. Aquellos que conquistaron Jerusalén ahora son conquistados. Y Dios comienza a levantar a los persas. En medio de la situación, en medio de la nada, en medio de la esclavitud, en medio del dolor, Dios estaba levantando un imperio que era el imperio persa, que iba a terminar con el imperio babilonio e iba a devolver al pueblo de Dios a su tierra. Ajá. Y sabes que a veces creemos que nada está pasando, pero Dios está levantando hoy a alguien que nos va a sacar de la situación. Y fíjate que el pueblo de Israel podría pensar, ostras, otro imperio más se levanta, peor y más fuerte que el babilonio, ¿qué va a suceder con nosotros? Hey, tranquilo. La Biblia dice que Dios usa cualquier cosa en favor de los que le amamos. Así es. Entonces, dejemos a Dios obrar. No nos alarmemos y no actuemos por encima de lo que Dios está haciendo. Tal vez en medio de la mayor oscuridad pueda ser una ventaja y una oportunidad para ti. ¿Qué fue lo que le pasó al pueblo de Israel? El pueblo de Israel diría, ostras, los persas llevándose a los babilonios son más fuertes, son más terribles, aquí se acabó todo lo nuestro. Y para el pueblo de Israel fue un beneficio. Entonces, tranquilos, dejemos que Dios actúe, dejemos que Dios obre, sigamos creyendo que es con Él todo va a estar bien, porque a lo mejor nos podremos llegar a sorprender en darnos cuenta que tal vez que eso que parecía tan terrible puede ser una ventaja. Totalmente, creo que es tan importante, es tan relevante lo que estamos... Nosotros lo hemos vivido en este tiempo. Recuerdo cuando hicieron el cierre municipal. Perimetral. El municipal, el perimetral, el municipal, que nosotros decíamos, rayos, donde nosotros estamos, nadie puede venir a nuestra congregación. Nadie puede venir a congregarse con nosotros. Y para nosotros era como una horrible jugada de parte del gobierno. Pero esa horrible jugada fue la mejor oportunidad de Dios para nosotros. Entonces, por eso te quiero decir, tranquilo, tan solo escucha, espera, mira cómo Dios está jugando en tu favor. ¿Vale? Pero no nos precipitemos a maldecir o a temer o a preocuparnos de más. Dejemos que Dios actúe. Sí, por eso los cuandos de Dios pueden llegar a humillar a grandes imperios. Es que pueden venir camuflados en un paquete que tú no te esperabas, que ahí estaba el cuando de Totalmente. Dios. Y quiero animarte, y volviendo a ser un poco interactivo contigo, si me estás escuchando, ya sea por radio, televisión o redes sociales, ¿por qué no escribes en tu red social, en Twitter, en Facebook, me llega el cuando de Dios? Si lo crees, es un pequeño acto de fe, pero escríbelo, me llega el cuando de Dios, me llega el cuando de Dios. Fíjate que la misma persona que lloraba, dice la palabra de Dios, que va a soñar, va a reír y va a alabar al Señor, ¿de acuerdo? Exacto. Por eso yo quiero decirte algo, no te acostumbres a la angustia, porque el cuando de Dios va a llegar. No te alojes permanentemente en la angustia, no hagas crónica la angustia en tu vida y la tristeza, porque el cuando de Dios va a llegar y te vas a emocionar. Y como dice esta canción, 3 cosas que van a provocar el cuando de Dios. Lo primero que dice, vas a volver a soñar, serás como los que sueñan. ¿Qué hacen los que sueñan? Bueno, vas a volver a planear, soñarás más alto de lo que soñaste hasta ahora. Tu mente se va a disparar de nuevo, ¿de acuerdo? Porque lo que Dios tiene no caduca, es eterno. Nosotros caducamos, los gobiernos caducan. Gracias. Pero Dios no caduca, ¿de acuerdo? Y vas a volver a soñar, serás como los que sueñan, dice la palabra de Dios, ¿no? Y creo que es una cosa muy importante. Toda aflicción, y esto es muy importante, Raquel, toda aflicción tiene un basta del cielo. Todo sufrimiento tiene un basta del cielo. Toda enfermedad tiene un basta del cielo. Hay un basta del cielo que se suelta cuando llegó el cuando de Dios, ¿no? Y creo que es muy importante
serás como los que sueñan, ¿no? Y es impresionante, perdemos la costumbre de soñar. Cuando estamos en medio de problemas, fíjate cómo es la cosa, en medio de los problemas solo pensamos en los problemas. Tenemos pesadillas. Ajá. Pensamos, más que sueños, pesadillas. sí, solo pensamos, vamos a la cama en la noche y no estamos soñando con el nuevo proyecto, con lo nuevo que vamos a hacer, mañana será un gran día. Estamos pensando en cómo voy a pasar esta situación. Y fíjate que ser soñador para el mundo es ser muy fantasioso, ¿eh? Ujú. Sin embargo, Dios lo aplaude. Ujú. Y sin embargo, Dios nos incentiva, nos motiva, nos incita a soñar, porque la verdad es que en el sueño está la ilusión. Y creo que los hijos de Dios no podemos perder la ilusión de vivir. Muchas veces a la gente que sueña, ay, sí, tú sigues soñando, ay, es que Santoñita la fantástica, Ujú. siempre soñando en grande, siempre soñando, y ridiculizamos a la gente que sueña. Sin embargo, la gente que sueña es la gente que está llena de proyectos, es gente que está llena de ilusión, es gente que a la final tiene vida. Y creo que por eso Dios nos motiva a no dejen de soñar. Hay una película que a mí me gustó mucho. No sé si es La vida es un sueño, es de la Segunda Guerra Mundial, de un padre. Oh, sí. Es una Oh, película Dios mío, qué peliculón. que están en un campo de concentración Sí, es nazi. italiana la película. Sí, y hace soñar a su hijo. ¿Le hace creer que es un juego? Le hace creer que es un juego. Y creo que tenemos que aprender a vivir, seremos como los que sueñan. Sí. Y entender que tenemos que volver a soñar. Escucha, no te acuestes esta noche pensando en todos los problemas que tienes. Comienza a soñar. Y quizá hay algún enfermo en tu casa. Ayer me llamó una mujer con una niña que tenía esclerosis en su espalda. Me dio tanta pena. Y Sí, hay situaciones que Dios ve. oramos por ella en el nombre de Jesús. Hay situaciones tan duras, tan terribles, pero soñemos de que viene un basta del cielo. Vienen cuando volvamos a soñar con iglesias abiertas, con templos abiertos, volvamos a soñar con avivamiento, volvamos a soñar con familias que son restauradas, volvamos a soñar con hijos que vuelven a la casa, como ese padre que estaba esperando al hijo pródigo. Su sueño era, cada mañana salía a la calle y miraba a lo lejos, era su sueño, sabía que tarde o temprano ese hijo iba a regresar. Volvamos a ser como los que sueñan, ¿no? Y la verdad es que soñar no es ser fantástico, no es vivir en una fantasía, ¿vale? Para los que creemos en Dios, los sueños son deseos del corazón. Ujú. Y la Biblia dice que Él cumple los deseos del corazón. Totalmente, totalmente. Así que seremos como los que sueñan. La segunda cosa que dice la palabra de Dios, dice, tu boca se llenará de risa. Prepárate porque tu boca se va a llenar de risa, ¿de acuerdo? Vas a volver a reír. Fíjate que la risa no es el resultado de una emoción, sino un estado de vida que nos supera. Una cosa es el gozo, otra cosa es el cachondeo y otra cosa es la risa, ¿no? La risa es algo que explota por algo que me ha superado y tendemos a, ¡boom!, explotar con la risa. ¿De acuerdo? Nuestra boca se llena. Es algo que es un resultado de algo que me ha sorprendido tan gratamente que solo puedo expresarlo riéndome. ¿De acuerdo? La risa, ¿de acuerdo? Es un sorprender del cielo. Y ¿sabes qué, Raquel? Creo que como hijos de Dios tenemos que volver a poner en práctica la sonrisa. Tenemos que reír. Uno camina por la calle y ve tantas caras serias, tantas caras amargadas, tantas caras tristes. A veces yo las veo en la iglesia y digo, Señor, ¿qué está pasando? Hay caras tristes, ¿de acuerdo? Pero tenemos que volver a poner en práctica, tenemos que entender y saber que vamos a volver a reír, que vamos a ser llenos de risa, que nuestra boca se llenará de risa, ¿no? Exacto. Y creo que es súper importante. Y finalmente dice otra cosa, dice, vas a volver a cantar. Claro, ellos colgaron sus arpas. Ya no cantaron más. Los babilonios les gustaba escuchar a los judíos porque era el coro gospel de aquel tiempo. Ahí llegaba David. Claro, cantarnos algo, les decían.
ellos colgaron sus arpas, no podían volver a cantar, pero Dios les dice, volveréis a cantar, volveréis a saltar. Nosotros hemos estado en el muro de Jerusalén y el viernes a las 6 de la tarde, cuando empieza el Sabbat, es impresionante. Oh, Dios mío. Ver a los hombres y mujeres saltando de alegría y alabando. Ese era el anhelo de ellos, Claro. volver a cantar. Y me ha impresionado porque llegan a alabar con más emoción que nosotros en las iglesias. Ay, no, Dios ¿Te acuerdas? mío, es una barbaridad. Fue impresionante, sobre todo las chicas bailan. Eso era un jolgorio, ¿eh? Era impresionante, El lado de ¿no? los hombres era un poquito más... Era más ortodoxo, ¿no? Pero sí, pero la señora, madre mía, qué fiestuki se Pero montan ahí. es impresionante, Es una ¿no? cosa, yo no me lo he pasado nunca tan bien, vamos, ni en una boda gitana me lo he pasado tan bien yo. Pero fíjate que volverás a cantar de lo grande que es Dios. Volverás a cantar. Ya no porque te gusta una canción, ya no porque culturalmente es bonito, que es lo que nos pasa a muchos a nosotros, ¿no? Sino porque ves algo que está sucediendo en tu vida. Fíjate que en este Claro, porque la canción no surgía por una melodía, sino surgía por un milagro, surgía por algo excepcional que Dios había hecho con ellos. Ahí la canción cambia. Hay veces, por eso descuelga tu arpa, hay veces que nos toca alabar a Dios por fe. Hay veces que cantamos esa preciosa canción que dice, cuán grande es Dios, y no vemos nada suceder en nuestras vidas. Seguimos con incertidumbre, con una situación que nos sobrepasa, estamos angustiados y seguimos cantando por fe cuán grande es Dios. Pero déjame decirte una cosa, sigue cantando la grandeza de Dios por fe, porque tarde o temprano la vas a cantar, porque lo vas a ver suceder en tu vida. Volveréis a cantar. Es impresionante. Así que y quizá muchos están pensando, bueno, este pastor nos está dando una fórmula psicológica para ser feliz o un principio de motivadores. Déjame decirte que no. ¿De acuerdo? Este pasaje es una promesa de Dios y las promesas de Dios no se pueden entender, se tienen que creer. No es el resultado de una buena disciplina, es el resultado del amor de Dios hacia nosotros. Exactamente. Y quiero recalcar esto porque creo que es muy importante. Bueno, tú muy motivador tampoco es que seas. O sea que, señores, les está hablando palabra de Dios. Y quiero terminar con una historia antes de orar, ¿de acuerdo? Pero hay un expresidente de los Estados Unidos que es Jimmy Carter, ¿de acuerdo? Él fue diagnosticado de cáncer de hígado con metástasis que le llegó al cerebro. Así que cuando entró para ser operado, estaban todos los periodistas, porque era una persona conocida, un expresidente de los Estados Unidos, y él dijo las siguientes palabras. Él hizo una declaración mientras entraba a la sala de operaciones. Dijo así: mi futuro está en manos de Dios, a quien adoro. Por eso estoy preparado para lo que tenga que suceder. Esas fueron sus palabras, muy sencillas. ¿Eso lo dijo Jimmy Carter? Jimmy Carter, efectivamente. ¿De acuerdo? Él salió de la operación. Después de la operación se recuperó y cada domingo siguió sirviendo, enseñando en la escuela dominical de su iglesia. Él es creyente, él siguió domingo tras domingo, a pesar de lo que había pasado, a pesar del diagnóstico que tenía, él siguió sirviendo al Señor, dando sus clases de escuela dominical, domingo tras domingo, hasta que llegó el cuándo de Dios. Y entonces los médicos le llamaron para decir, el cáncer desapareció por completo de su cuerpo. Una historia impresionante. Pero como esta, hay miles de cuándos que están llegando a la vida de muchas personas. Y antes de orar, termino con estas palabras. Todos, y digo todos, tenemos un cuándo de Dios. Lo importante de ese cuándo que a cada uno nos corresponde es no esperar que sea igual que el del otro. Dios tiene un cuándo para cada uno de nosotros y ese es el mejor que podríamos tener, el mejor que podríamos recibir. Hay veces que queremos que el cuándo de Dios esté vestido a nuestra manera y a nuestros deseos, pero todo lo que viene de Dios es lo mejor que podríamos recibir, aun cuando no es lo que yo estaba pidiendo o aun cuando no es lo que yo estaba esperando, es lo que necesito. Y eso va a cambiar mi historia. Y eso es lo que tenemos que creer. Así que vamos a orar en esta mañana y no quiero animarte.
quiero que estés convencido, que estés convencida de lo que te estoy hablando. No he venido a pasarte la mano por encima, no he venido a consolarte, he venido a decirte algo de lo que estoy convencido, y es que Dios tiene un cuándo para ti. Estoy convencido, y si lo que Raquel y yo creemos hoy, lo puedes creer tú también, lo vas a comenzar a ver y vas a ver las cosas cambiar. Voy a orar en esta mañana, ¿me permites? ¿Vas a orar tú? Voy a orar yo. Sí. Estamos que nos salimos hoy en este programa. Pero vamos a orar. Y yo quiero que en este momento, ahí donde estás, lo creas. Cierra tus ojos donde estás un instante. Y yo quiero que comiences a ser como los que sueñan. Viene ese cuando. Las cosas van a cambiar. Yo quiero que hoy le comuniques a tu familia, todo va a cambiar. Le comunicas a tu jefe de tu empresa, tranquilo, todo va a cambiar. Que comiences a creer que llega el cuándo de Dios para ti. Padre, en este momento, Padre, quiero orar por cada persona, por cada vida, Señor, que está pasando por un momento de dificultad, Señor. Señor, que se sienten como aquellos que estaban esclavos, inseguros en Babilonia, Señor. Señor, que saben, Señor, que va a llegar un cuándo en sus vidas. Padre, yo te pido que pongas en ellos la certeza y la convicción que estamos tratando de comunicar en esta mañana, Señor. Padre, y que tú los toques de una manera sobrenatural, que tú hagas algo nuevo en sus vidas, Señor. Señor, y que algo suceda en su interior. Padre, yo quiero declarar, así como hizo el salmista hace miles de años, Señor, yo quiero volver a declarar, Señor, que seremos como los que sueñan, que nuestra boca se llenará de risa y nuestros labios de alabanza, Señor. Y no solamente eso, sino que queremos decir también, entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor con estos. Señor, la gente verá lo que tú has hecho con nosotros, con nuestras familias, con nuestras iglesias, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Hasta aquí hemos llegado? Hasta aquí hemos llegado. Bueno, ya despídete, porque es lo único que te falta por hacer. Por Hoy estás que te sales. Yo no sé si he tenido el cuándo de Dios o el cuándo de Samuel, pero vamos, y así un día completito. Has saludado, has orado, me has dicho guapa, te has puesto romántico. Bueno, ahora lo único que me falta es que hagan la comida. Les animamos a buscarnos en las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube. Pueden seguirnos y nada. La semana que viene estamos aquí de nuevo. Oye, bonita combinación, ¿eh? Soñar, reír y cantar. Es una hermosa combinación que nos da el Señor para seguir adelante. Así es que, bueno, pues que nos volvemos a ver otro día, la semana que viene. Adiós. Gracias por conectarte con nosotros. Encuéntranos en nuestras redes sociales o visitando www.riodevida.es. Vida en abundancia.